Bueno, Hugo, ¿cómo te va? Bueno, despedimos a Ollarvide, Sí. mucho para comentar. Sí, porque Ollarvide representa uno de los poderes o un sector de uno de los poderes fundamentales en esta Argentina de transición. Decimos de transición porque en el medio de la campaña, en el medio de una Argentina de nuevo siglo, hay personas que, insisto, como Ollarvide, para muchos son un símbolo de lo que pasa en cierto sector de la justicia. Cuando le ponemos de Spartacus a Comodoro Pi, le recordamos a la gente que en el 99 fue acusado por dar protección a un prostíbulo, digámoslo así, en donde se ejercía, además del sexo, actividades que tenían involucrados a policías que cobraban, según Luciano Garbellano, en ese entonces fue el que lo denunció al juez. Ollarvide daba protección y además consumía e iba a ese lugar nocturno de la calle Agüero, y por esto fue a un juicio político en el 2001, Ollarvide. Cuando ocurre lo de las Torres Gemelas, finalmente se desarticula y aquello que pudiera haber sido fundamental para tal vez correr a un juez que intervino, fíjate, en algunos episodios que vamos a recordar para entender cuál es el gran debate en el fondo de la justicia pendiente en la Argentina. Ollarvide sobreseyó a Menem por la omisión de una cuenta en Suiza. Vos decís, bueno, en el marco de lo que pasó en el kirchnerismo, este es un dato menor, no lo es, porque, insisto, la omisión de una cuenta, en este caso de un presidente, es un delito grave. En el 99 fue acusado nada menos que de ofrecer protección a un local nocturno, como decíamos, Spartacus. Es para una de Netflix. Me tocó entrevistar a un travesti que en su momento estaba en ese lugar y conocía muy bien a todos los personajes. Y había un libro cuya edición se agotó, al que pude acceder, donde se hablaban de personajes políticos, de la justicia, de la farándula. Todo entremezclado en un mundo en el que Iba Ollarvide, él mismo lo reconoció frente a Joaquín ¿No había Morales habido una Solá. cámara oculta? Hubo cámara oculta. Luciano Garbellano tenía todo grabado. Tenía un lugar en el tercer piso donde grababa quiénes entraban y quiénes salían. Si algún día esas imágenes llegan a cobrar una dimensión pública, puede tornarse un gran escándalo porque hay personas vivas y con protagonismo en la Argentina que frecuentaban ese lugar. Pero insisto, más allá de la vida privada y de la actividad mundana, entre comillas, de cada quien y que pudiera ser reservado justamente al fuero íntimo, en este caso la acusación sobre el juez implicó que vaya a un juicio político. Insisto, no solo consumía, sino que daba protección, y allí aparecían personajes como Martín, ¿te acordás? A quien muchos vincularon a Macri, el hombre que después fue detenido en México, vinculado con el tema de la trata. Es decir, esta es la Argentina medular en la que la figura de Ollarvide no fue menor. En 2009, es decir, 10 años después de aquella acusación, sobresea a los Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito. Permitime que haga un breve paréntesis acá porque es fundamental. El contador Manzanares, quien viajó 11 veces aquí a reunirse, entre otras personas, por orden de Néstor Kirchner, lo cuenta en la causa, digo, más allá del libro que Y me vos tocó hablaste escribir. con él también. Pero yo hablé con él, escribí la confesión del contador, pero el contador Manzanares no es que solamente habla con un periodista, lo declara en la causa. Él estuvo con Ollarvide en la CIDE, en el edificio de la CIDE de Belgrano, a órdenes de Kirchner, para arreglar todos los papeles que había dejado suelto Néstor Kirchner, cuando en 2008 le vende propiedades, algunas muy flojas de papeles, a Ulloa, a Báez, a todas personas que después, cuando es denunciado Kirchner por enriquecimiento ilícito, tienen que arreglar. ¿Y quién aparece ahí arreglando los datos? Insisto, en el marco de negociaciones con la CIDE, Ollarvide, a instancia de Manzanares, que después se va a reunir con él en el juzgado. Y un dato de color que siempre recordamos, Manzanares dijo que en ese edificio de la CIDE había champán con masitas y que él prefirió un té porque le parecía grasa que a las 5 de la tarde tomaran champán con masitas. Pero ese dato de color no oculta la trama, insisto, en la que Ollarvide fue protagonista en otra causa. Después, absolvió a funcionarios kirchneristas en el caso Skanska, el primer gran escándalo del área kirchnerista, tal vez por la dimensión de los millones que se investigaron a partir de un caso de corrupción presunto. En 2013, esto fue un escándalo, porque recordé, o sea, esto pasó hace poquito. Un allanamiento en el entramado financiero, otro tema que un día cuando se corra el velo podremos saber bien,
cómo allí, ahí contaba también Fariña, cómo en esa financiera se lavaba el dinero de la ruta del dinero acá, frenó un allanamiento que estaba ordenado por la propia investigación. Es decir, alguien que claramente funcionó, insisto, en esto que es un resumen, entre comillas, de un lugar nocturno al que le ofreció protección a ser uno de los jueces más importantes, que después en una nota dijo, me agarraron del cuello cuando fue procesado en el marco de la megacausa Cuadernos. Insisto, Cebolla Arvide, y con él, no sé si se va una parte de la justicia tan Yo te quería cuestionada. preguntar, Sí. ¿Comodoro Pi hoy es mejor que entonces? Mira, Comodoro Pi... ¿Vos que hablas con varios? Mira, ayer casualmente hablé con varios funcionarios de Comodoro Pi. Este bailecito... Qué con el difícil hablar sindicato de taxistas, hablar en serio claro, con esto, ¿no? Es el aspecto más llamativo, caricaturesco, el que vaya con un champán. Él tenía una mesa reservada en estilo campo. Digo la marca porque no tiene nada de malo y en este caso habla de un estilo en el que, digamos, la metáfora de su anillo de $700.000 o euros, que no podía justificar cómo lo obtenía, demuestra que hay un sector de la justicia muy proclive a ser sometida, sujetada o susceptible de ser manejada por el poder de turno. Ollarvide representa eso. Ayer, como corresponde a nuestro laburo, hablé con varios funcionarios judiciales, entre otros preguntando por las causas. Y hay causas que avanzan por fiscales y por jueces que van lento, como corresponde a muchas audiencias, digo en juicios que van a resolverse el año que viene, que preocupa mucho a Cristina Fernández, por ejemplo el de la obra pública, en donde las declaraciones de los testigos avanza y el juicio va a llegar a una sentencia. No está frenado. No está frenado, es decir, la idea del poder de turno siempre es tener a fiscales y a jueces que, como Ollarvide, obedezcan los planes del poder eventual. Pero bueno, insistimos, me parece que con Ollarvide se va alguien que con su vida primada, digamos, complicada o confusa o con, digamos, una catarsis que hace en sus últimos años, no termina de ocultar aquello que le fue propio, que le perteneció y que pertenece también a una parte de nuestra justicia.